Te doy la bienvenida a Conamat Digital. Es importante que tengas contigo los libros del curso y materiales para hacer anotaciones. Vamos a comenzar. Historia de México, unidad 4. Vamos a analizar la trayectoria del bando liberal y la resistencia de la República frente al bando conservador o frente al proyecto imperialista francés, que en su momento pues también significó una cierta pues problemática para la soberanía y para el proyecto liberal. Bien, nos remontamos al año de 1854, cuando estalla la revolución de Ayutla. Y fue el general Juan Álvarez quien de alguna manera, gobernador del estado de Guerrero, al frente del ideal federalista, pues sostenía esto, la idea de que los territorios eran estados y no departamentos. Vamos, previamente, Antonio López de Santana había impulsado desde 1836 una especie de constitución centralista y con ello reducía al país a departamentos. Texas y otros territorios se oponían, rechazaban la idea del centralismo y de hecho esa fue una de las razones por las cuales Texas quiso separarse de México, pero eso ocurrió entre 1836 y 1848. Para el año de 1854, Juan Álvarez se oponía al gobierno dictatorial de Antonio López de Santana y proclamaba el federalismo. De esta manera impulsó el plan de Ayutla, desconoció la legitimidad de Santana y también propuso la creación de un nuevo Congreso Constituyente, sobre todo con la intención de erradicar de una vez y para siempre esa constitución centralista de Santana, que también se conoce como las 7 leyes constitucionales. En fin, Juan Álvarez defendía, hemos dicho, al modelo federalista y en el fondo al proyecto liberal. ¿Sí? El movimiento que inició en Ayutla, Guerrero, se extendió casi a todo el país y para 1855 la revolución de Ayutla había logrado su propósito, derrocar a Santana. ¿Qué logros eh, representó este movimiento liberal? Básicamente, pues dio origen a un nuevo orden político republicano y desde luego federalista. Con la revolución de Ayutla, el bando liberal tomó el poder y desde luego se convocó, de acuerdo con lo que era el proyecto, el plan de Ayutla, un nuevo Congreso Constituyente. Ahora el bando liberal se va a encargar de elaborar leyes liberales, digamos, por un lado las leyes de reforma y por otro lado la Constitución Liberal de 1857. De ello vamos a hablar en su momento, pero ahora vamos a concluir esta parte con una línea de tiempo entre 1854 y 1867. Resulta que en 1854 la revolución de Ayutla produjo la caída de Antonio López de Santana y el empoderamiento del bando liberal. Entre 1855 y 1861, los liberales ya en el poder impulsaron las leyes de reforma y en 1857 se promulgó, Ignacio Comonfort promulgó la Constitución Liberal de ese año. Entre 1857 y 1861 se produjo la Guerra de Reforma o Guerra de los 3 años entre el bando liberal y el bando conservador, porque el bando conservador no reconocía ni las leyes de reforma ni la Constitución del 57. Posteriormente, entre 1861 y 1867, se vivió la segunda intervención francesa y a la mitad de este episodio, el imperio de Maximiliano, el segundo imperio. Tras ser derrocado Maximiliano y tras retirarse las tropas francesas del país, hacia 1867
se inicia la fase de la República restaurada que se prolongó hasta 1876 y pues va a iniciar a partir de este año, 1876, la dictadura porfirista. Las leyes de reforma. Después de la Revolución de Ayutla, el bando liberal ha tomado el poder y ahí va a permanecer. Y entonces va a impulsar leyes con criterios liberales. Es a lo que llamamos leyes de reforma. Son varias leyes de reforma. Algunas se promulgaron antes de la Constitución de 1857, otras se incorporaron precisamente durante esta Constitución, durante la elaboración y promulgación de esta Constitución, y algunas otras fueron posteriores, incluso ya durante la guerra de reforma entre liberales y conservadores. Pero las principales leyes de reforma fueron la Ley Juárez, mediante la cual el ministro de Justicia, Benito Juárez, cancelaba el fuero eclesiástico y el fuero militar. La Ley Lerdo, el ministro de Hacienda, Miguel Lerdo de Tejada, había establecido una ley de desamortización de bienes inmuebles en manos muertas que pertenecieran tanto a organizaciones eclesiásticas como organizaciones civiles, o sea, al clero y a los campesinos. La ley Lerdo era, digamos, un decreto para obligar a todo el mundo a regularizar sus tierras, a actualizar sus contribuciones fiscales, a escriturar, y en caso de que no se hiciera, pues procedía la expropiación. Con la ley Lerdo se favoreció el latifundio laico, se le van a arrebatar muchas tierras al clero y a los campesinos y se van a revender a inversionistas privados y se va a fortalecer con ello la gran hacienda, el latifundio. Adelantemos simplemente que décadas después, el principal promotor de la ley Lerdo en su momento fue don Porfirio Díaz, cuando estableció su dictadura y mediante la cual esta ley Lerdo pues propició la gran hacienda porfirista en las últimas décadas del siglo XIX. Bien, otra de las leyes de reforma, la ley Iglesias, fue impulsada por el ministro de Hacienda José María Iglesias en 1856 y era una ley de obvenciones parroquiales. ¿Pero qué es esto? Antes de la ley Iglesias, el clero podía multar a aquellos que haciendo una promesa eclesiástica o monástica la incumplían. Pero la ley Iglesias canceló, digamos, este procedimiento, ¿sí? Aquel que haga una promesa a la iglesia y no la cumpla, no puede ser multado por el clero. Podrá ser amonestado, podrán imponérsele penitencias, pero no, la iglesia ya no va a poder multar a aquel que incumpla una promesa, ¿sí? Evidentemente, las leyes de reforma estaban desplazando al clero del ámbito político, jurídico, administrativo y pues generando con ello que el Estado, las instituciones de gobierno fueran las únicas que pudieran ejercer este tipo de acciones como multar por algún motivo justificado a alguien. Bueno, también había una ley de registro civil. A propósito, la iglesia también se veía desplazada porque tradicionalmente el nacimiento de un niño, un enlace matrimonial o un acto funerario, pues eran acciones que la iglesia ejercía y que de hecho siguió ejerciendo. Y desde luego para mucha gente, en un sentido sentimental, moral, religioso, espiritual, era muy importante este soporte de la iglesia. Pero el Estado dice, vamos a crear un registro civil separado de la iglesia para atender este tipo de asuntos como son los matrimonios, el registro de los niños cuando nacen, un acta de defunción, pues emitida precisamente por una autoridad civil. Bien, otra de las leyes de reforma fue la libertad de cultos, ¿sí? No era coherente imponer una religión oficial. Cada ciudadano de manera libre, de manera autónoma, podía decidir sus creencias y, ¿por qué no? Si eso era su pensamiento, renunciar a toda creencia. La idea de una libertad religiosa
que es el fundamento del Estado laico, tiene un principio filosófico. El Estado gobierna la vida pública, pero no puede invadir el ámbito privado que comienza en la conciencia de cada ciudadano. Por lo tanto, el Estado no puede decirle a los ciudadanos cuáles deben ser sus creencias y está obligado a proteger la libertad religiosa. De hecho, la ley de registro civil se convirtió en lo que hoy tenemos, artículo 24 de nuestra Constitución, libertad de culto. También la ley La Fragua fue otra de las leyes de reforma y esta era una ley de imprenta, una ley de libertad de expresión. Cada ciudadano o, ¿por qué no?, la prensa es libre de publicar sus ideas, de informar, de expresar libremente y con la protección de las leyes un punto de vista, una opinión, ¿sí? E incluso, ¿por qué no?, criticar a las mismas autoridades. Ese es el concepto amplio de la libertad de expresión que quedó registrado en el artículo 6 de la Constitución como ley de imprenta, libertad de imprenta, y que desde luego sustenta a todo mundo, a todo ciudadano para ejercer este derecho civil. La ley debe proteger, ¿sí? Es una garantía individual la protección de los derechos como es la libertad de expresión. Bien, en general, las leyes de reforma se sostenían en los principios liberales. El Estado laico, la separación entre la Iglesia y el Estado, la libertad religiosa, las libertades civiles que pasan a la Constitución como garantías individuales, ¿sí? En un sentido crítico, lo que podemos decir es que las leyes de reforma no desconocían al clero, solamente marcaban los límites sensatos, ¿sí? Límites al poder del clero y pues estaban diseñadas para suscitar la modernización política y económica de México y claro, como lo hemos dicho, en general, el modelo liberal y específicamente a través de la ley Lerdo se garantizaba el latifundio laico, ya no el latifundio en manos del clero, sino el latifundio en manos de hacendados, nacionales o extranjeros, pero un latifundio laico. Y de paso, vale la pena mencionarlo, se establecía el matrimonio como un contrato civil. Si la iglesia consideraba al matrimonio como un sacramento, pero el registro civil lo consideraba como un contrato. Y México en ese sentido, pues también reconocía el divorcio como una posibilidad que en su momento pues podría darse, ¿no? La separación, la ruptura de un enlace matrimonial considerado como un contrato que se puede rescindir cuando una o ambas partes, pues por lo que sea, ya no lo quieren, ¿sí? Claro, habría que decir que conforme el juramento de Melchor Ocampo, una vez suscitado el divorcio, el varón tenía derecho a volver a casarse, pero a la mujer divorciada ya no. La Constitución Liberal de 1857. Primero las reformas y en su momento la Constitución de 1857, porque el bando liberal había tomado el poder como resultado de la Revolución de Ayutla. En 1856, el presidente Ignacio Comonfort convocó al Congreso Constituyente, ¿sí? Un Congreso completamente bajo el control de los liberales. No había conservadores. Pero al interior del Congreso había dos facciones: los liberales puros, radicales, herméticos, intransigentes, y los liberales moderados que pues buscaban de una u otra manera más diálogo, más negociación. Pero veamos claramente, entre los liberales puros se hablaba contundentemente sobre la completa separación entre el Estado y la Iglesia. Y claro, la desamortización de bienes del clero y
pues exigirles el pago de impuestos por sus bienes inmuebles, por sus tierras, etcétera, ¿sí? Eh, Entre los liberales moderados también se defendían los mismos principios, pero la facción moderada decía, mantengamos vigente la Constitución de 1854. Uh-huh. Eh, la Constitución del 54, de 1824, perdón, señalaba que el país debería ser una república con un régimen federalista, pero había, desde el punto de vista liberal, un pequeño problema. La Constitución de 1824 reconocía al catolicismo como culto nacional, o sea, contrario al Estado laico, que es uno de los más importantes preceptos liberales. Si se mantenía la Constitución de 1824 como lo pretendía la facción moderada, entonces se tendría que seguir reconociendo al catolicismo como la religión nacional. Pero los liberales puros decían, no, el Estado debe ser laico, debemos fortalecer mediante la creación de nuevas leyes constitucionales la completa separación entre el Estado y la Iglesia. Así que había ahí ciertas diferencias al interior del Congreso entre los puros y los moderados. Ahora bien, los liberales moderados advertían que el bando conservador estaba muy molesto con las reformas y con la posibilidad de una constitución laica. Y como el bando conservador tenía poder político, gran influencia ideológica y capacidad para adquirir armas, los moderados decían, hay que prevenir la guerra. ¿Sí? La idea de los moderados era conciliatoria. No es que fueran conservadores, pero reconocían en el bando conservador a un enemigo poderoso y muy enojado. Así que los moderados buscaban la vía de la conciliación para evitar la guerra. En ese sentido, pues su idea de mantener la Constitución de 1854 era para lograr una negociación con el clero y evitar la guerra, una guerra que finalmente se desató a finales de 1857, la Guerra de Reforma. Bueno, de cualquier manera, el 5 de febrero de 1857, el presidente Ignacio Comonfort promulgó la nueva Constitución liberal, basada precisamente en preceptos liberales como el Estado laico, la República, el federalismo y la igualdad civil. De hecho, un aspecto novedoso en esta Constitución liberal de 1857 era el término garantías individuales. ¿Sí? Las leyes deben garantizar los derechos y las libertades de los ciudadanos. Por eso se les llama garantías, garantías individuales, garantías de los ciudadanos. De manera que los artículos constitucionales pues garantizaban y protegían derechos como la libertad de imprenta o libertad de expresión, la libertad de culto o libertad religiosa, la libertad de asociación, la libre asociación y la libertad de tránsito. Cada ciudadano podía moverse libremente por el territorio nacional, ¿sí? El bando liberal pues se identificaba con esta Constitución y la Constitución fue promulgada el 5 de febrero de 1857 por el presidente Ignacio Comonfort. La Guerra de Reforma o Guerra de los 3 años, 1857 a 1861. Se trata de una confrontación armada muy sangrienta y desgastante para el país, para sus habitantes, entre el bando liberal y el bando conservador. Y es que los liberales sostenían como vigentes y legítimas las leyes de reforma y la Constitución de 1857. Y en contraposición, el bando conservador rechazaba rotundamente las leyes de reforma y la Constitución de 1857. Un antecedente significativo fue que al aplicarse, al entrar en vigor la ley Lerdo,
la iglesia quedaba obligada a pagar impuestos y el obispo de Puebla, Pelagio Labastida, pues rechazó, desconoció esta ley y se negó a cumplir con ella. Entonces el gobierno de Ignacio Comonfort decidió expulsarlo del país. El obispo Pelagio Labastida se refugió en el Vaticano y, protegido por el Papa Pío IX, pues fue recibido, fue alojado allá en Roma, en el Vaticano, y el Papa Pío IX lanzó amenazas contra las reformas y contra la Constitución. Incluso advirtió en su momento, y lo ratificó posteriormente, que excomulgaría a todo aquel, especialmente a todos los congresistas que aprobaran este tipo de leyes, reformas o constituciones que atentaran contra la iglesia, contra la fe, contra el catolicismo. Hay que decir claramente que las leyes de reforma y que la constitución no eran una amenaza ni contra las creencias de la gente, ni contra la religión. Solamente marcaba los límites y, digamos, la ley Lerdo exigía pues el cumplimiento de contribuciones fiscales al clero y, en caso necesario, la aprobación de una expropiación de bienes inmuebles si fuera necesario. En fin, pero estas leyes y la Constitución estaban siendo el motivo de confrontación entre liberales y conservadores. La Constitución fue promulgada el 5 de febrero, pero entraría en vigor el 1 de diciembre de 1857. Ese día, el bando conservador publicó el Plan de Tacubaya, en el cual desconocía a la Constitución liberal, a la Constitución de 1857, y le hacía un ofrecimiento al presidente Ignacio Comonfort. Si Comonfort apoyaba el Plan de Tacubaya y, por lo tanto, anulaba la Constitución del 57, entonces el bando conservador lo seguiría reconociendo a él como presidente. Esto es a lo que los historiadores han llamado como autogolpe de Estado de Ignacio Comonfort, porque efectivamente Comonfort anuló la Constitución que él previamente había promulgado, y esto pues representaba haberse extralimitado en sus funciones. Es una cuestión técnica, pero es muy importante. El Poder Ejecutivo, el presidente, está facultado para promulgar leyes, por ejemplo, la Constitución, pero de ninguna manera está facultado para cancelar esas leyes que ya entraron en vigor. Si la Constitución ya fue promulgada, el presidente ya no la puede cancelar. Como Poder Ejecutivo debe ejecutarla, debe garantizar su cumplimiento. Por eso, cuando, de acuerdo con el Plan de Tacubaya, en diciembre de 1857, el presidente Comonfort anuló la Constitución que él previamente había promulgado, había cometido un acto indebido y estaba extralimitándose en sus funciones. Inmediatamente el Congreso lo destituyó y nombró como presidente provisional al ministro de Justicia, que pues también estaba facultado como vicepresidente, Benito Juárez. ¿Sí? Así que al iniciar la guerra de reforma o guerra de los 3 años en diciembre de 1857, Benito Juárez asumía la presidencia de la República por vez primera. Ahora bien, la guerra se prolongó 3 años en general, básicamente, y poco a poco el bando liberal se fue imponiendo. Es cierto que el bando conservador tenía poder, tenía capacidad, tenía influencia moral y religiosa, pero finalmente, en enero de 1861, el bando liberal y el presidente Benito Juárez recuperaba el control de la capital del país, la Ciudad de México, y proclamaba como vigentes las reformas y la Constitución de 1857. Todavía en los siguientes meses, muchos ministros del clero fueron expulsados y se mantuvo pues el poder del bando liberal al frente de este proyecto y al frente de la Constitución de 1857.
La segunda intervención francesa y el segundo imperio, el imperio de Maximiliano. Entre 1861 por su origen y 1867 por su desenlace, se vivió este terrible episodio muy dramático para pues México, para su soberanía, para su población y desde luego para el régimen liberal que trataba de mantenerse vigente. Bueno, pues hablaremos inicialmente sobre el origen, los factores internos y externos que explican pues el cómo y el porqué de la segunda intervención francesa. Hay que considerar pues factores y antecedentes de carácter interno, comenzando por un ambiente hostil, una prolongada confrontación entre el bando liberal y el bando conservador durante décadas. La rivalidad entre liberales y conservadores que se había manifestado previamente, por ejemplo, en la Guerra de los 3 Años, es uno de los factores que de alguna manera antecede a la segunda intervención francesa, pero no solo porque haya ocurrido antes, sino porque derivó cuando el bando conservador de alguna forma buscó apoyo tras ser derrotado, encontró en Napoleón III un aliado. Bien, México se encontraba en un constante y prolongado estado de guerra civil entre liberales y conservadores, pero económicamente era un país estancado, endeudado, empobrecido, con nula productividad y con muchos conflictos internos. Entonces la economía del país se encontraba literalmente quebrada. Ahora, eh, la falta de unidad nacional dado ese ambiente de confrontación entre liberales y conservadores, claro que debilitaba la soberanía del país, un poco como si su sistema inmunológico estuviera deprimido y esto era un factor pues que facilitaba cualquier intervención extranjera. Cuando un país carece de unidad nacional, es mucho más fácil que una potencia extranjera intervenga y lo agreda. Y eso es lo que pasó en el contexto de la segunda intervención francesa. En esas circunstancias, con una economía quebrada, con una deuda impagable, con un montón de gastos internos y externos, a mediados de 1861, el entonces presidente Benito Juárez declara una moratoria, una suspensión provisional al pago de la deuda externa. Esta moratoria fue, en cierta forma, el factor detonador para que se produjera la segunda intervención francesa, porque al anunciar el gobierno de Benito Juárez que durante 2 años dejaría de pagar la deuda externa, dio pauta para que pues vinieran reacciones internacionales que de hecho fueron muy enérgicas, por no decir muy agresivas. Lo que aquí en este momento cabe preguntarnos es si esa moratoria decretada por Benito Juárez fue un pretexto por parte de Francia y quizá de otros países para intervenir en México o fue una causa justificada. Si México se negaba a pagar la deuda, entonces procedía que con su fuerza militar el imperio francés interviniera a México, en México para obligarlo a pagar, o fue el gran pretexto de el emperador Napoleón III, que de hecho ambicionaba extender su imperio, pero en Europa no le era muy fácil. Era otra Europa, era una Europa con pues circunstancias distintas a las del antiguo imperio napoleónico de Napoleón Bonaparte, y Napoleón III no iba a poder extender su imperio como lo había hecho décadas antes su tío. Así que buscaba quizá otros escenarios, otros continentes y, ¿por qué no?, nuevas colonias como por ejemplo el territorio mexicano. La moratoria era pues una causa justificada, un gran pretexto de Napoleón III, pero fue el factor detonador que dio origen a la segunda intervención francesa. Y analicemos pues factores externos que de alguna manera se conjugan con los factores internos, por supuesto, y en ese sentido hay que decirlo, Napoleón III en efecto era un emperador
pues con grandes ambiciones. Quizá sus ambiciones eran más grandes que su capacidad para extenderse, pero de alguna manera estaba predispuesto, estaba, digamos, anhelaba la gloria, la grandeza de lo que había sido el imperio francés en tiempos de Napoleón Bonaparte. Bien, hay que considerar que se va a dar una alianza entre Napoleón III y el bando conservador mexicano. Una vez derrotados los conservadores al concluir la Guerra de los 3 años o Guerra de Reforma, buscaron inmediatamente apoyo en el emperador francés y a una comitiva de mexicanos conservadores que acudieron a Francia, entre ellos José María Luis de Estrada, el general Miguel Miramón, solicitaron ante Napoleón III que interviniera en México para imponer un régimen imperial a cargo de un príncipe europeo, de preferencia de la dinastía borbónica y español, y que garantizase con su llegada también un modelo católico ligado al imperio. Todo esto solicitaron los conservadores ante Napoleón III. Dada la moratoria de Juárez y esta solicitud del bando conservador, Napoleón III dice, pues ¿por qué no? Hay condiciones para intervenir por la vía armada en México y pues reducirlo como territorio bajo dominio francés. Bien, la política imperialista en Europa estaba en auge. Para los reinos europeos era normal, era propio, era decente apoderarse de otros territorios en otros continentes. Era, digamos, como que parte de sus derechos por ser naciones poderosas y basado quizá todavía en antiguos esquemas aristotélicos en los que se sostenía que una nación superior tenía el derecho a someter a un pueblo inferior. Lo cierto es que el imperialismo europeo, tarde o temprano, mucho tiempo después, iba a derivar, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial y que a mediados del siglo XIX los reinos europeos ya experimentaban ese afán de expansión territorial y pues estamos hablando literalmente de un clima imperialista en el que la segunda intervención francesa en México es solamente un caso, un ejemplo más. En este sentido también cabe resaltar la influencia moral, ideológica y en cierta forma hasta política del Papa Pío IX, especialmente en contra del proyecto liberal mexicano. Ya desde la Guerra de los 3 años, Pío IX había condenado la aplicación de las reformas y la Constitución de 1857 y había literalmente azuzado al bando conservador para tomar las armas en contra del proyecto liberal. El Papa Pío IX continuó instigando pues todo tipo de acciones, incluyendo la guerra, para acabar con el régimen imperial, el régimen liberal en México y garantizar un modelo conservador como el que pues se proponía instaurar la logia escocesa y Napoleón III con un príncipe europeo gobernando en México. Ahora bien, otro factor directo o indirecto, pero muy importante, fue la guerra de secesión que estalló justamente hacia 1861 en los Estados Unidos. Dado el interés del presidente Abraham Lincoln por abolir la esclavitud en los Estados Unidos, aquella nación se dividió. Los estados del sur se integraron como una confederación de estados sureños con la intención de mantener la esclavitud y separarse del norte. Los estados del norte asumieron la causa abolicionista y con ello la intención de pues mantener ciertamente la unidad nacional, pero también erradicar la esclavitud en los Estados Unidos. Y esta guerra pues provocó que Estados Unidos quedara por sí mismo autoneutralizado y no pudiera intervenir, no pudiera hacer nada cuando las tropas francesas, cuando Napoleón III decide tomar el territorio mexicano. Hipotéticamente es claro, podemos decir
Si no hubiera estallado la guerra de secesión en los Estados Unidos, esa nación hubiera podido impedir que Francia se apoderase de México. Pero en estado de guerra, dividido el país, dividido Estados Unidos en dos, era prácticamente imposible que interviniera, que se opusiera de manera clara a la intervención francesa en México. De hecho, el gobierno estadounidense condenó desde un principio la intervención francesa en México, pero no estaba en condiciones ni de ofrecer apoyo al gobierno de Juárez, al que reconocía, ni de enviar tropas para sostener la causa liberal en México. Así que, pues, para Napoleón III todo era propicio para invadir a México. Tenía el apoyo del bando conservador, tenía, por decirlo así, la bendición del Papa Pío IX, era lógico para el mundo europeo que las potencias se extendieran en territorios inferiores o débiles como México, y desde luego Estados Unidos, la única fuerza política y militar que hubiera podido impedir que Francia interviniera en México, no estaba en condiciones. Vamos a desarrollar la trama y el desenlace de la segunda intervención francesa entre 1861 y 1867. ¿Sí? En julio de 1861, el presidente Benito Juárez decidió declarar una moratoria, una suspensión provisional por 2 años al pago de la deuda externa de México. Esto debido a que la nación se encontraba quebrada. Después de la Guerra de los 3 años, pues el país se encontraba completamente desfalcado, con un terrible déficit y una incapacidad verdadera para siquiera pagar los intereses. Bajo esta lógica, Benito Juárez anunció la moratoria y quizá esperaba recibir pues un apoyo, un reconocimiento, una especie de te entiendo por parte de potencias europeas, pero no fue así. Poquito después, el 31 de octubre de ese mismo año, se publicó el Tratado de Londres firmado por Francia, Inglaterra y España. Su principal cláusula, rechazo total, contundente a la moratoria de Benito Juárez. No estaban de acuerdo en que México dejara de pagarles, pero ni un día. Y anunciaban que se tomaban el derecho de desplazar sus barcos de guerra hacia aguas territoriales de México en el Golfo de México para bloquear las aduanas marítimas y presionar así al gobierno de Juárez, exigiéndole pues el pago inmediato y puntual de los intereses de la deuda. En esas circunstancias la presión era terrible. Evidentemente Juárez sabía que se enfrentaba no a una potencia, sino a 3 potencias europeas dispuestas a todo. De hecho, cabe preguntarse si la vía armada era la manera adecuada para obligar a México a cumplir, o si habría algunas otras posibilidades como pues impulsar un préstamo de emergencia, brindar a México de alguna forma un apoyo financiero, en fin, pero bueno, la amenaza militar era el contenido en sí del Tratado de Londres. Muy bien. A inicios de 1862, México, el gobierno de Juárez nombra a un negociador llamado Manuel Doblado, que va a negociar con el representante de aquellos países acreedores, Juan Prim. Juan Prim, español, pues con una postura diplomática, digamos, con base en el respeto a la soberanía de México, buscaba la mejor solución y mostraba pues que era empático y que era factible encontrar una alternativa. En ese sentido, se firmó el Tratado de la Soledad con el siguiente punto de acuerdo. México retiraría la moratoria y se comprometía a pagar puntualmente, tal como lo exigían aquellos países acreedores, Francia, España e Inglaterra. A cambio de esto, esas naciones retirarían inmediatamente sus barcos de guerra del Golfo de México y, por decirlo así, tan amigos como siempre, ¿no? De hecho, Inglaterra anunció en ese momento que no estaba dispuesta a dejar que la política británica
siguiera siendo manipulada por las ambiciones de Francia o de su emperador Napoleón III y se retiró. España hizo lo mismo. ¿Sí? Llegamos a un acuerdo con México, México nos va a pagar, no hay problema, nos retiramos. Pero Francia dice, yo no, yo sí voy a invadir a México. Ya estamos aquí y la moratoria de Juárez ya ha causado consecuencias, sí vamos a invadir a México. Así que de alguna manera el Tratado de la Soledad que se había firmado, pues servía para que Inglaterra y España se retirasen y ya no invadieran a México. Pero Francia, de cualquier manera, anunció que continuaba con su intención intervencionista y lo hizo. Entonces se va a dar el primer encuentro entre tropas francesas y tropas mexicanas un 5 de mayo de 1862, pues un día célebre en la memoria histórica de México, ya que el ejército mexicano dirigido por el general Ignacio Zaragoza logró derrotar a las tropas francesas cuando intentaban asaltar pues el estado de Puebla y tomarlo, ¿sí? Por razones de distinta índole, pero de alguna manera las tropas francesas fueron sorprendidas por tropas mexicanas que de alguna forma eh, estaban dispuestas a todo. México se defendía y no tenía margen de maniobra, tenía que defenderse totalmente y enfrentar. Esto a veces eh, genera un estado de mental de lucha, de sé que tengo la razón, sé que el resto del mundo me apoya o por lo menos sabe que tengo derecho a defenderme. Y lo logró. El general Ignacio Zaragoza, pues, logró defender la soberanía del país y las tropas francesas, pues, van a sufrir un verdadero descalabro en este primer encuentro. Sin embargo, y a pesar de que para México representaba un triunfo que fortalecía su ánimo, su capacidad de resistencia, pero Francia seguía siendo una potencia militar y entonces Napoleón III decide desplazar hasta 28,000 soldados franceses para lograr su objetivo. Y a lo largo de 1862 y 1863 por fin lo logró. Francia se apoderó militarmente de México, por más que, claro, seguía la resistencia encabezada por el liderazgo de Benito Juárez y del bando liberal, y una nación mexicana, un pueblo mexicano, pues con un espíritu nacionalista a la defensiva y dispuesto a enfrentar al enemigo invasor. Para 1863, eh, los franceses y el bando conservador establecieron un gobierno provisional llamado la Junta de Notables, en el cual declararon que efectivamente México se convertía en una monarquía católica moderada y que el trono de este imperio se ofrecía al archiduque Fernando Maximiliano de Habsburgo y a su esposa Carlota Amelia de Bélgica. Entonces, claro, la Junta de Notables instauraba de facto un régimen imperial con estas características. Maximiliano y Carlota se entrevistaron con el Papa Pío IX, con el emperador francés Napoleón III, y Maximiliano y Napoleón III firmaron el Tratado de Miramar, en el que se establecía que Francia apoyaría al imperio de Maximiliano en México, pero que, entre otras cosas, el imperio se comprometía a sufragar el costo de los gastos militares franceses. Irónicamente, habría que decir, es como si tuviéramos que pagarles por invadirnos, porque las tropas francesas acantonadas en México efectivamente recibirían un salario y todo tipo de apoyos económicos necesarios, pero con impuestos de la nación mexicana. Así, de ese tamaño era la ironía. Bien, Maximiliano y Carlota se instalan pues en abril de 1864 en el castillo de Chapultepec, ¿sí? Y pues ahí empieza su gobierno. Para sorpresa de propios y extraños,
Maximiliano siguió una política liberal, ¿sí? No conservadora, no de acuerdo a los intereses del proyecto que lo había traído. Los conservadores habían traído a Maximiliano, pero Maximiliano se orientó con criterios liberales. Por ejemplo, mantuvo vigentes las reformas, la separación entre la iglesia y el Estado. Si bien se reconoció como un príncipe católico, pero declaró el Estado laico y clausuró la universidad que estaba bajo control del clero, impulsó algunas leyes para restituir tierras a comunidades indígenas, trató de impulsar la ciencia, el progreso, trató de obtener el reconocimiento del bando liberal. En fin, de cualquier manera, la política liberal de Maximiliano no era lo que esperaba el bando conservador y esto va a traer consecuencias que un poquito más adelante vamos a comentar. Ya para el año de 1865 va a terminar la guerra de secesión en los Estados Unidos. Y en ese momento el gobierno de Estados Unidos, con el triunfo de la causa abolicionista, anuncia abiertamente que reconoce al gobierno de Benito Juárez, al régimen liberal mexicano y a la Constitución de 1857, y que rechaza completamente la intervención armada de Francia en México y jamás reconoce a Maximiliano como un legítimo emperador en México, ¿sí? Las cosas van a ir siendo también más graves para Francia porque allá en Europa estaban modificándose las circunstancias. Resulta que en 1866 se libró la guerra austro-prusiana, ¿sí? El imperio austrohúngaro se enfrentaba a las tropas prusianas por el liderazgo de la Confederación Germánica. El triunfo de Prusia representaba que la potencia alemana ahora era un nuevo enemigo, un nuevo rival para los intereses imperialistas de Francia. Siendo dos naciones con una frontera común, el triunfo de Prusia era una cierta amenaza de expansión alemana sobre territorios franceses, como más tarde ocurrió. Lo cierto, pues, es que la guerra austroprusiana de 1866 representaba cambios en el tablero de ajedrez que obligaron a Napoleón III a repensar qué hacen 28,000 soldados franceses en territorio mexicano cuando aquí voy a necesitar militarizar la frontera francesa frente a una amenaza de expansión prusiana que es inminente. Así que en ese momento Napoleón III anunció que iba a retirar sus tropas y habría que decirlo entre paréntesis o sin paréntesis, quien estaba en ese momento quebrantando el tratado de Miramar que se había firmado entre Napoleón III y Maximiliano en 1864 era el propio Napoleón III porque ahora retiraba las tropas que en ese tratado había ofrecido al imperio de Maximiliano. Las cosas se precipitaban pues en forma desafortunada para el imperio de Maximiliano. Llegado el año de 1867 y cuando las tropas francesas ya prácticamente han evacuado el territorio mexicano y las presiones del gobierno de Estados Unidos son álgidas, en ese año de 1867, ya muy debilitado militarmente y políticamente Maximiliano, decide rendirse en el sitio de Querétaro ante el general liberal Mariano Escobedo, quien inmediatamente lo pone a disposición del gobierno de Juárez y Juárez dice, lo vamos a entregar ante un tribunal militar con cargos como haber allanado la soberanía de México. Esto naturalmente es muy grave y mucho más en un tribunal militar que condenó a pena de muerte a Maximiliano y también a dos generales conservadores que le fueron leales hasta el último día, el general Miguel Miramón y el general Tomás Mejía. Los tres, Maximiliano, Miguel Miramón y Tomás Mejía, fueron fusilados en el Cerro de las Campanas, Querétaro, el 19 de junio de 1867 y digamos al día siguiente Juárez y el bando liberal recuperaron el poder y van a iniciar el trabajo de la restauración de la República. Pero veamos de manera breve y ya finalmente la caída de Maximiliano. Su política liberal que anunció desde un principio
pues tal vez estaba orientada a atraer el apoyo y la confianza de los liberales, lo cual no logró, porque de cualquier manera representaba un gobierno imperial, impuesto, invasor y no una causa nacional, aunque siguiera una política liberal, pero seguía siendo un gobierno intervencionista. Por otro lado, Estados Unidos, que era de cualquier manera una potencia en el continente americano, pues jamás reconoció al gobierno de Maximiliano. Maximiliano trató de negociar, envió embajadores, quiso obtener el reconocimiento de Estados Unidos y el Senado norteamericano le respondió en 1865. No es costumbre del gobierno de Estados Unidos negociar ni pactar alianzas con los amigos de los países que son amigos de Estados Unidos, en este caso México. Si México es aliado, es amigo de Estados Unidos no puede negociar con los enemigos de México por cuestión de principios. En fin, esta respuesta era clara, no recibiremos, no reconoceremos a Maximiliano como emperador de México y exigimos el respeto al que sí reconocemos, a Juárez, al régimen liberal, a la República, a la Constitución de 1857. Ajá. Bueno, pues Napoleón III, dadas las circunstancias, decide retirar su apoyo y esto representó el final del imperio de Maximiliano, porque sin el sostenimiento que representaban 28,000 soldados franceses para el imperio de Maximiliano, ya no era posible seguir adelante. Carlota viajó a Europa, visitó al Papa Pío IX, visitó a Napoleón III, pero ya no logró mover a estos personajes para que siguieran apoyando a Maximiliano y Maximiliano decidió quedarse en México y finalmente pues aquí fue derrotado y fusilado. Tras la caída de Maximiliano, en realidad para México esto representaba un triunfo y un triunfo muy importante después del cual Benito Juárez inicia la restauración de la República y esta se va a prolongar entre 1867 y 10 años después hasta 1876, cuando inicie la dictadura porfirista, de la cual hablaremos en su momento. La República restaurada. Después de aquellos años de conflicto entre liberales y conservadores, guerra de los 3 años o de reforma, y después de la segunda intervención francesa y la caída de Maximiliano como emperador en 1867, se va a iniciar este lapso histórico de República restaurada que se prolonga prácticamente 10 años entre 1867 y 1876. ¿Sí? A lo largo de esta etapa transcurren los últimos gobiernos liberales antes de iniciar la dictadura porfirista. Por un lado, el gobierno de Benito Juárez entre 1867 y 1872 y tras su muerte, el gobierno también liberal de Sebastián Lerdo de Tejada, que se prolongó entre 1872 y 1876. Entonces, estos últimos gobiernos liberales, el de Juárez y el de Lerdo, tuvieron básicamente tres propósitos durante esta fase de la República restaurada. Uno, pacificar al país. Años de conflictos internos y externos, el desgaste humano, económico y hasta político, pues requerían pues impulsar acciones, digamos, para pacificar a México, establecer una relación cordial, políticamente correcta entre el gobierno federal y los gobiernos estatales o caciques, o entre el gobierno federal y las Fuerzas Armadas del país. Había que trabajar para que las Fuerzas Armadas fueran leales a el gobierno federal y que tuvieran, pues en todo caso, la mejor relación con la presidencia de la República. Por otro lado, un segundo propósito, claro, la razón de ser del bando liberal, era necesario sostener vigentes los preceptos liberales. La Constitución de 1857, una constitución liberal.
en la que se sustentaban el Estado laico, la república y la división de poderes, eh, incluso el federalismo, la división del territorio mexicano en estados. Uh-huh. Y, por supuesto, la misma Constitución debería elevar a rango constitucional las leyes de reforma, ¿sí? Las leyes de reforma deberían incorporarse, pues, a la Constitución, de acuerdo con este segundo propósito del proyecto liberal. Y la misma Constitución, pues, claro, garantizaba los derechos y libertades de los ciudadanos, el concepto de garantías individuales. Este era, pues, el segundo propósito del bando liberal en la etapa de la República restaurada, el proyecto liberal en torno a la Constitución de 1857. Y su tercer propósito era modernizar en forma educativa y tecnológica al país. México debería modernizarse, ¿sí? Todo el siglo XIX se había desgastado en conflictos, en problemas y en estancamiento, pero ahora era más que nunca necesario impulsar la modernización. Y efectivamente, el punto de partida en este propósito, el punto de partida estratégicamente hablando, era la educación, ¿sí? Había que modernizar la educación y a partir de ello propiciar el desarrollo tecnológico e industrial del país. Y para esta tarea, pues, se llamó al doctor Gavino Barreda, que fue nombrado por el presidente Benito Juárez como ministro de Educación a finales de 1867. Por cierto, Gavino Barreda era el médico personal del presidente Juárez y ahora pues era el ministro de Educación. Fue Gavino Barreda quien introdujo en México el positivismo como modelo de educación, en el cual pues había dos elementos sustanciales: la educación laica, que de por sí era el propósito del bando liberal, y ahora una educación científica, digamos, de acuerdo a ideales como la ciencia, la investigación, el conocimiento comprobable, etcétera. Bien, y entonces Gavino Barreda va a fundar instituciones educativas donde se aplica la educación positivista, nada menos que la Escuela Nacional Preparatoria, que ahora nacía pues hacia 1868 y que representaba una promesa formativa, una promesa para la educación y para el progreso del país. También se estableció la Escuela Superior de Ingeniería, bueno, digámoslo en términos de una especie de retrospectiva histórica. Hoy en día, la Escuela Nacional Preparatoria, a más de 100 años de haber sido fundada, pertenece a la UNAM. Y la Escuela Superior de Ingeniería pertenece al Instituto Politécnico Nacional. De ese tamaño son las instituciones educativas que fundó hacia 1868 el doctor Gavino Barreda. La idea era claramente la formación de cuadros científicos, de ingenieros, técnicos, gente que pudiera asumir la tarea de industrializar al país, porque esto era una de las prioridades de los gobiernos liberales en tiempos de la República restaurada. Has terminado la sesión de la materia. Ahora revisa el video Solución de reactivos correspondiente a esta unidad.